Ahora sí. Muy bien. Vamos entonces rápidamente a realizar lo que es este temita, ¿no? El tema de, según vuestro temario, aquí está el temario, ¿da? Hemos avanzado ya en lo que es constitución política. Hemos tocado conceptos, partes de la constitución, clases de constitución, poder constituyente, poder constituido, estructura, jerarquía, eso lo hemos visto ayer. ¿Da? Sin embargo, vamos a hacer un repasito también la próxima semana. ¿Da? Entonces, todavía vamos a tener una semanita de repaso, así que no hay problema. A ver, vamos hoy día a entrar a lo que es derechos civiles y políticos. ¿Da? Entramos a este temita, derechos civiles y políticos. Este tema ya lo hemos abordado, vamos a tener un breve repaso la próxima semana. Ahora entramos a derechos civiles y políticos. ¿Da? Para esto es importante primero reconocer algunos aspectos dentro de lo que son los derechos civiles y políticos. Primero, lo que tienes que saber es que ahorita ustedes, por ejemplo, son ciudadanos con capacidad de goce o con capacidad de ejercicio. A ver, ¿qué me dicen? Capacidad de goce. Claro, son ciudadanos con capacidad de goce, siempre y cuando todavía no hayan cumplido la mayoría de edad. ¿Da? O sea, tengan menos de 18 años y todavía no tengan el documento nacional de identidad. O sea, no tengan un registro dentro de lo que es el RENIEC, no el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Entonces, son todavía ciudadanos con capacidad de goce. Se van a convertir en ciudadanos con capacidad de ejercicio cuando cumplan la mayoría de edad. ¿Correcto? Un detallito importante. Otro detalle importante, chicos. Pregunto, ¿hasta los cuántos años nosotros podemos votar de manera obligatoria? A ver, el 60 sufragio es años. obligatorio hasta los cuántos años. 60 años. 60 años. Desde los 70, profe. 70, punto para el marcianito que ha respondido correctamente. Efectivamente, 70, ¿da? Los años que nosotros tenemos para elegir de manera obligatoria es hasta los 70. De los 70 años para adelante ya es facultativo. Si quieres puedes votar, si no quieres no puedes votar. O sea, ya no es obligatorio, ¿da? ¿Por qué, profesor, es facultativo? Es facultativo de los 70 para arriba porque muchas veces a esa edad uno ya pierde sus facultades. Ya no puede ver bien, ya no puede escuchar bien. En algunos casos incluso hasta es trágico, ¿no? Hay personas que ya ni se recuerdan dónde viven. Salen de su casa y no saben cómo volver a su casa. Entonces, toma en cuenta las facultades del ciudadano, ¿correcto? Entonces, por eso se dice que de los 70 para arriba ya es facultativo, ¿correcto? ¿Se entiende esa parte, chicos? A ver, confirmen. ¿Está claro? Correcto. Muy bien. Entonces, eso toma en cuenta lo que vienen a ser en cuanto, por ejemplo, a los derechos civiles, ¿correcto? Miren, los derechos civiles, ¿cómo tú te vas a recordar de los derechos civiles? Facilísimo. Algo importante, ¿da? Aquí sí te voy a hacer. Rapidito, para que te des cuenta. Lo importante es que te des cuenta. Cosas puntuales, ¿da? Yo sé que en el CEPRU muchos de los profes no se hacen entender. Entonces es importante que tú puedas entender, ¿da? Ver, por ejemplo, la capacidad, digamos, para poder entender un tema, ¿correcto? Entonces, lo primero que quiero que sepas es lo siguiente, ¿da? ¿Qué son derechos civiles y qué son derechos políticos? Para esto, por ejemplo, es importante lo siguiente. Derechos civiles versus derechos políticos. Vamos a hacer un versus. Los derechos civiles versus los derechos políticos. Aquícito te vas a recordar de lo siguiente, ¿da? Te vas a recordar de lo siguiente. Derechos civiles, ¿te recuerdas del VIH?
¿da? Te recuerdas del VIH, derechos civiles y derechos políticos, te vas a recordar de PN, ¿da? Te vas a recordar de qué? De pena. No sé qué cosa han escuchado algunos chicos por ahí, pero he dicho pena, cuidado que me cambien el término. ¿Da? Te vas a recordar derechos civiles, VIH, derechos políticos, pena. Se habrán dado cuenta que cuando un almita empieza a gritar, ¿qué dicen? Están penando, dicen, ¿no? Están penando. ¿No? Entonces te vas a recordar de las almitas ahí, ¿no? De los derechos políticos, pena. ¿Da? Derechos civiles, VIH. Derechos políticos, pena. ¿Cuáles son los derechos civiles, jovencitos, señoritas, princesos, princesas? ¿Cuáles son los derechos civiles? Por ejemplo, el derecho a la vida. Es un derecho civil. Los derechos civiles y los derechos políticos. Estos derechos son de cada persona. ¿Da? Los derechos civiles y políticos son de cada persona, o sea, son individuales. Ahí está también el derecho a la identidad. Y también está el derecho, lo que ustedes piden a papá. Papá, mamá, ¿cuándo me vas a dar la herencia? No están atentos a la herencia que les pueda dejar papá, mamá. ¿Cuándo me vas a dar mi herencia? Y tu papá o tu mamá te dice, ¿sabes qué, hijo? La mejor herencia que te estoy dejando es tu educación. Entonces, ¿qué vas a hacer si te dice que tu herencia es tu educación? No te va a dejar nada de su patrimonio, o sea, ni su casa, ni su carro, nada. Te vas a quedar con la herencia que es tu educación. Entonces, herencia, ¿no? No siempre la herencia puede ser un patrimonio, un bien. Puede ser también aspectos que vengan con tu calidad humana como persona. ¿Correcto? Esos son derechos civiles. Entonces, recuérdate, ¿cuáles son los derechos civiles? La palabrita VIH. Derechos políticos son aquellos que nos va en este caso conducir a la vida política con nuestro país. Por ejemplo, el primero, ¿qué viene a ser? El primer derecho político. El primer derecho político son los partidos políticos, también llamado organizaciones políticas. Ahí está, los partidos políticos. El segundo, elegir y ser elegido. Elegir y ser elegido. ¿Quién sabe, no? De repente ahorita en estas clases está el futuro presidente o presidente del país. ¿Quién quisiera ser presidente del Perú? A ver, levanta su manito. Ajá, por ahí alguien levantó su manito. ¿Ves? ¿Quién sabe, no? De repente estamos haciendo clases con el futuro presidente o presidenta del país. Eso significa ser elegido. Pero por el momento, como son menores de edad, ahorita ustedes todavía algunos, ¿no? Ni siquiera todavía eligen, no tienen DNI el azul, todavía están con su DNI amarillo, ¿ya? O sea, todavía son nenes, ¿ya? Todavía lactan, ¿ya? De acá de unos añitos se van a convertir en ciudadanos en ejercicio, ¿correcto? Entonces ya van a elegir a autoridades. Pero hoy en día tienes que saber hasta elegir. Si no, imagínense, miren la clase de autoridades que tenemos como congresistas, como presidentas, como ministros, con falta de capacidad de gestión, falta de capacidad política. Necesitamos autoridades, gobiernos, pero que tengan, como se dice, esa formación política auténtica que necesita nuestro país. Eso es, por ejemplo, un derecho político, elegir y ser elegido. Otro derecho político, jovencitos, es la nacionalidad. La nacionalidad.
La nacionalidad es un derecho político que nos vincula primero con la ley y luego con el Estado. O sea, nos vincula de dos formas, primero con la ley y luego con el Estado. El vínculo que tenemos con la ley, de acuerdo a nuestra nacionalidad, es un vínculo jurídico. Y el vínculo que tenemos con el Estado es un vínculo político. Eso tomamos en cuenta de acuerdo a nuestra nacionalidad. ¿En qué caso se pierde la nacionalidad, chicos? Esa es una preguntita de examen de admisión. ¿En qué caso se pierde la nacionalidad? Por resolución jurídica. Ya, no, no es resolución jurídica. La nacionalidad, chicos, no se pierde. Renuncia. La nacionalidad no, nunca te lo va a quitar el Estado. La nacionalidad no se pierde, salvo renuncia expresa. Y eso se hace mediante escritura pública ante el consulado. ¿Correcto? Entonces, el Estado nunca te va a quitar tu nacionalidad, sino que tú vas a renunciar a tu nacionalidad. Vas a decir, ya me he cansado de ser peruano, mucha delincuencia en mi país. Quiero dejar de ser peruano, quiero ser venezolano. Te cambias de nacionalidad. Entonces, ¿en qué caso se pierde la nacionalidad? Por renuncia expresa. Porque el Estado nunca te lo va a quitar, sino tú vas a decidir dejar de ser peruano. A eso se le llama renuncia expresa. Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿en qué caso se pierde la nacionalidad? Por renuncia expresa. Eso ya ha sido pregunta de admisión. Ojo, ojito en esa pregunta. Ahora, ¿cuál es el documento para perder la nacionalidad? Una escritura pública. ¿Dónde se presenta eso? Ante el consulado. ¿Me dejo entender, chicos? Profesor, ¿Todo claro? Muy bien, correcto. Y el cuarto viene a ser el asilo político. El asilo político. ¿Qué cosita es el asilo político, jóvenes? A ver, ¿alguien? ¿Qué es el asilo político? ¿En qué caso se da un asilo político? Los asilos políticos, jóvenes, se da cuando una autoridad política sufre una persecución. ¿Qué quiere decir? Está siendo perseguido. Entonces, ¿qué hace esa autoridad política? Va a buscar asilo. O sea que le den, se podría decir, asilo en un país. Que le den, como se dice, beneficios en un país. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar un asilo. El país que ha estado asilando últimamente a varios funcionarios políticos es México. Por ejemplo, ¿no? La esposa y el hijo de Pedro Castillo, ¿dónde están? Están pues en México, porque él ha pedido asilo político para su familia. Él estaba a punto de escapar, a punto de salir del país y lo han capturado. Por eso ahora está pues en este caso pasando por un proceso todavía de investigación. Está siendo investigado. Entonces, eso es el asilo político. Es otorgarle a un funcionario, una autoridad política, en este caso, una residencia, un asilo. ¿Correcto? ¿Me dejo entender, chicos? Claro, hasta ahí, Marcianitos. Muy bien. Entonces, recuérdate, los derechos políticos, la mnemotecnia, ¿cuál es? Pena. Los derechos civiles, VIH. ¿Queda claro ese punto, chicos? profesor, una pregunta. Dime, hija. En la separata nos dice que los derechos civiles se diferencian de los derechos naturales y de los derechos humanos. ¿Cuál es la diferencia? Ya. Los derechos civiles tienen una naturaleza, ¿da?
La naturaleza que tienen los derechos civiles es que le corresponde a cada persona, a cada individuo. O sea, es individual. Es como si tú dijeras, ¿no? Es el derecho de César, es el derecho de Jorge, es el derecho de María. Entonces, es el derecho de cada persona. ¿No? En cambio, los derechos políticos ya van en este caso formando, digamos, a la persona, pero en relación al Estado. O sea, también es de cada individuo, pero ¿cuál es la relación que tiene ese individuo con el Estado? Entonces, un derecho civil se va en este caso separar de un derecho humano. ¿Por qué? Porque los derechos humanos no consagran solamente a cada persona, sino a un grupo de personas. O sea, si tú hablas de los derechos humanos, ya no estás hablando de una persona como ser individual, estás hablando de una persona como un ser colectivo. Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender, hija? Sí, profesor, y con los derechos naturales. Los derechos naturales, hija, son aquellos derechos que tú vas a obtener desde el momento en el que naces. O sea, tú naces con derechos. ¿No? Entonces, desde el momento en el que tú naces ya tienes derechos. Entonces, no solamente vas a consagrar derechos civiles, también vas a consagrar derechos políticos, pero algunos de esos ya los vas a obtener con la mayoría de edad. Entonces, necesariamente los derechos que tú los obtienes al nacer son derechos con los cuales se te ha otorgado desde tu nacimiento. Son derechos naturales. ¿Correcto? Ya, profesor, gracias. Muy bien. Vamos entonces aquí a ver lo siguiente, chicos. Ahora sí, nos enfocamos ya a lo que nos pide el CEPRU. Primero, dice derechos civiles y políticos. El régimen internacional de los derechos humanos viene a ser un conjunto de normas, instituciones, organismos. Por ejemplo, ¿qué organismos vamos a ver acá en los derechos humanos? Vamos a ver, por ejemplo, ahí lo que es la ONU. ¿Da? Vemos ahí lo que es la ONU, por ejemplo. ¿Da? También vamos a ver lo que es la OEA. ¿Da? Que son organismos e entidades a nivel internacional que se encargan de qué? Se encargan de velar por los derechos humanos, pero también por los derechos civiles, políticos. ¿Da? Entonces, el régimen internacional de los derechos humanos va en este caso a otorgar normas a nivel internacional. ¿A través de qué? A través de organizaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son esas instituciones, organizaciones? La ONU y la OEA. ¿Correcto? Ahí se dan, por ejemplo, algunos tratados. Por ejemplo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Ese es un tratado internacional. A través de este se reconocen los derechos civiles y políticos de cada ciudadano. Estos van a permitir establecer algunos mecanismos para protegerlos. Entonces, ¿dónde fue adoptado esto? En la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿En qué número de asamblea? En la tercera asamblea. No te vayas a olvidar. Entonces, ¿dónde se adoptó estos mecanismos? Fue en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, esto se dio el 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. Entonces, ha sido ratificado por ¿cuántos estados? Por 167 estados. Consta de 6 partes, 53 artículos y 2 protocolos facultativos. Casi esto no te viene en tu examen. Lo que te podría venir en tu examen es quién es el organismo, ¿no?, que otorgó los derechos civiles y políticos como ente internacional. Es la Organización de las Naciones Unidas. ¿A través de quién? A través de su máximo organismo, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, la tercera asamblea. ¿Correcto? ¿Queda claro ese punto, chicos? Sí, profe. Correcto. Vamos con el siguiente punto. Vamos a ver ahora
lo que trata en sí el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este comprende de un preámbulo y 6 partes, ¿no? La primera parte trata sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos. ¿Da? Libre determinación de los pueblos. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos pueden decidir de manera libre en cuanto a una decisión política, administrativa y social. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando se dio el famoso Tratado de Ancón? ¿Con quién firmó el Perú ese Tratado de Ancón? A ver, un poquito de Chile, historia. Chile, Con Chile, claro que sí, con Chile. Y a través de este tratado, ¿qué cosa se dio? Que los la libre chilenos, determinación, claro, que los chilenos iban a tomar posesión de Tacna y Arica. Arica, Arica. ¿Por cuánto tiempo? Por 10 años. Pasado esos 10 años, ¿qué cosa se hizo? Se hizo la libre determinación de los pueblos. Se consultó a la población si estaba de acuerdo con seguir en Chile o con retornar al Perú. Pero ¿saben qué hicieron estos malditos chilenos en esos 10 años? Empezaron a chilenizar a estos pueblos. Les enseñaban la historia de Chile, entonaban el himno de Chile. Entonces ellos, con el tiempo, en esos 10 años, se sentían más chilenos que peruanos. Muy inteligentes, pues los chilenos, ¿no? Aprovecharon la ocasión para poder construir la cultura chilena dentro de esos pueblos. Pasados los 10 años, libre determinación de los pueblos. Consultaron, ¿no? ¿A qué estado desea pertenecer? Entonces los de Arica decidieron, pues por libre determinación de los pueblos, decidieron, en este caso, formar parte de Chile. Los tacneños, sí, muy peruanos ellos, decidieron volver a ser parte del Perú. A eso se le llama libre determinación de los pueblos. Cuando el pueblo tiene la libre determinación de decidir en la parte política, social, administrativa. ¿Correcto? ¿Me dejo entender esa parte, chicos? Sí, profesor. Listo. La segunda parte, que trata del artículo 2 al artículo 5. ¿De qué nos habla? De la garantía de los estados, de no exclusión del presente pacto por condiciones sociales, personales, económicas. ¿Esto qué quiere decir? Que se da la prohibición del abuso del derecho. ¿Qué quiere decir? Significa que no se puede excluir la situación social, personal o económica de una persona. Entonces se tiene que tomar en cuenta la situación que pueda tener de manera individual o particular cada persona. No siendo, en este caso se podría decir, no haciendo de manera abusiva, digamos, ¿no? El uso del derecho y apelando, ¿no? En contra de este pacto. Eso es lo que toma en cuenta. La tercera parte habla sobre la protección por motivos de sexo, religión, motivos raciales u otras formas de discriminación. Todavía, aunque ustedes no lo crean, hoy en día seguimos viviendo procesos de discriminación, ya sea por sexo, religión o raza. Entonces es importante siempre que dentro de estos procesos que reconoce el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, es que se apele a todo tipo de discriminación. ¿Para qué? Para, en este caso, reducir la cantidad de discriminación dentro de la parte social. Eso es lo que reconoce. Asimismo, hace referencia a los aspectos institucionales, vigilancia, en cuanto a lo que viene a ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Ahí está su acrónimo, se puede abreviar de esa forma. Para esto es importante incluir órganos de monitoreo, ¿da? La forma como se da su conformación, su elección y cuáles son sus facultades. Para eso se toma
control total o vigilancia total de este pacto. La quinta parte hace referencia al alcance jurídico que tiene el pacto con los demás tratados internacionales. O sea, se podría decir qué relación, qué vínculo tiene este acuerdo o pacto con otros. Y la última parte hace referencia a los aspectos de firma, entrada de vigor y modificación. Esto, lo que te puede venir de esta parte es la primera partecita. Esto te podría venir en tu examen y también lo que viene a ser la tercera parte. Es lo que te podría venir, ¿no? En cuanto al reconocimiento de la libre determinación de los pueblos y en cuanto a las formas de discriminación. Eso te podría venir en tu examen, ¿correcto? ¿Queda claro ese punto, chicos? Lo demás casi no te van a preguntar. ¿Queda claro ese punto, jóvenes? Correcto. Vamos con el siguiente punto. Hablamos de los derechos civiles. Los derechos civiles son los derechos reconocidos por todos los ciudadanos y por la ley. Los derechos civiles son concedidos dentro de un Estado. ¿No? No te olvides eso. ¿Correcto? Mientras que los derechos naturales o los derechos humanos son internacionales. Esta era la preguntita que hacía de su compañera. ¿No? Recuérdate, el derecho civil, por ejemplo, ¿no? Derecho civil. No dice lo siguiente. Todos los peruanos nacidos en el territorio son considerados con nacionalidad peruana. Ese es un derecho civil concedido dentro de un Estado. Mientras que los derechos naturales y los derechos humanos tienen carácter internacional. O sea, no solamente van a estar reconocidos en el Perú, sino también van a estar reconocidos en otras partes del mundo. Esos son los derechos naturales o derechos humanos. Esos tienen reconocimiento internacional. ¿Correcto? Eso por el mero hecho de nacer. Por eso les decía, es importante porque los derechos son reconocidos desde nuestro nacimiento. ¿Da? Entonces, eso toma en cuenta los derechos civiles. ¿Qué derechos civiles tenemos? Derecho a la vida, derecho a la integridad física y psicológica, derecho a la identidad. ¿Cuál es el que falta aquí? A ver, delante ya les mencioné, el famoso VIH. A la herencia, a la herencia. Ahí está, falta el derecho a la herencia. ¿Te recuerdas, no? El famoso VIH. B de vida, I de integridad y de identidad, y H de herencia. Esos son derechos civiles. ¿Se entiende esa partecita, chicos? Entonces, los derechos civiles solamente se dan dentro de nuestro país, dentro de nuestro Estado. En cambio, los derechos naturales y derechos humanos tienen carácter internacional. Se dan en otras partes también del mundo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, los derechos políticos, como dice aquí, enmarcan los derechos reconocidos por la Constitución. Estos nos permiten participar en forma directa o de forma indirecta en el gobierno. Por ejemplo, lo que les decía de antes, elegir y ser elegido. Si tú eliges, vas a participar de manera democrática en la elección. Pero quién sabe, si tú te postulas como candidato, ahí vas a participar de manera directa. ¿Por qué? Porque vas a, digamos, hagamos de cuenta que tú te postulas para ser congresista y ganas. Entonces vas a participar de manera directa dentro de las funciones del gobierno. Entonces, esos ya son derechos políticos. ¿Me dejo entender? ¿Queda claro ese punto, chicos? Muy bien. A ver, si les pregunto,
A ver, vamos a ver si han estado atentos. Si hablo de los derechos humanos, ¿qué carácter tiene? ¿Carácter de Estado o carácter internacional? Internacional. Internacional. Internacional, correcto. Si hablo de los derechos civiles, ¿tiene carácter de Estado o carácter internacional? Estado. Tiene carácter El de Estado. Estado, porque solamente se da dentro de nuestro país. País. Correcto. Mientras que los derechos naturales y derechos humanos son internacionales. ¿Correcto? Muy bien. A ver, pregunto. ¿El derecho a la nacionalidad es un derecho civil o es un derecho político? Civil, A ver, recuérdense, el derecho a la nacionalidad Político. es un derecho civil o político. 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 Recuérdate, pues, derechos civiles, VIH. Derechos políticos, pena, pena. ¿Da? Cuidado, por ahí alguien me está diciendo pene, no es pena, es pena. ¿Da? Entonces, los derechos políticos y los derechos civiles. A ver, ¿qué cosita significaba la P? De pena. Partidos políticos. Ahí está, los Partido partidos políticos. ¿Qué políticos. significaba la E? A ser elegido o Elegir a y ser elegir. elegido. Elegir y ser elegido. ¿Qué significaba la N? Nacionalidad. Nacionalidad. Y la A, Asilio. Asilo político. asilo político. Asilo. Entonces tienes que diferenciar. A ver, ¿qué significaba VIH? La B, Derecho a la vida. Vida. derecho a la vida. La I, A la identidad. solamente identidad. También Integridad. integridad, Integridad. tanto física como psicológica. Integridad. ¿Y qué significaba la H? Herencia. Derecho a la Herencia. herencia. Derecho a una herencia. Recuerda, mucho cuidado ahí. La herencia no solamente es recibir patrimonio, ¿no? O sea, que te dejen un patrimonio, digamos, tus padres, sino también la herencia puede darse a través de atributos. Por ejemplo, ¿no? Si te dan educación, te están dando un atributo para que tú puedas ser mañana más tarde, digamos, un profesional. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿queda claro ese punto, chicos? Listo. Vamos con la siguiente. Hablamos ahora de la ciudadanía. El artículo 30 de la Constitución establece los requisitos para la ciudadanía. ¿Da? Recuérdate, artículo 30. Dice, son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años. Y para el ejercicio, dice, de la ciudadanía, se requiere la inscripción electoral. ¿Da? Si en tu examen te preguntan, ¿quiénes son ciudadanos? ¿Qué vas a responder? Mayores de 18 años. Los mayores de 18 años, correcto. Pero si te preguntan, para el ejercicio ciudadano, ¿qué se requiere? Inscripción electoral. Claro, la inscripción electoral. Puede darse el caso de que tú cumplas tus 18 años, pero nunca te acercas al RENIEC. ¿Serás, en este caso, ciudadano en ejercicio? No, no, bro. No, No no. es ¿Saben por qué reconocido. no? A pesar de que tienes 18 años, ¿ah? A pesar de que tienes 18 años, no eres ciudadano en ejercicio. ¿Por qué? Porque no te has inscrito todavía, no tienes inscripción electoral. ¿Y en qué consiste la inscripción electoral? Consiste en que tú hagas el trámite de tu documento de identidad. No el amarillo, sino el azul. Entonces, una vez que tú vayas al RENIEC, hagas el trámite, vas a estar ya dentro del padrón electoral. ¿Qué significa eso? Te van a inscribir en el padrón electoral. Y por ende, ¿quiénes van a usar ese padrón electoral? Los de la OMPE. ¿Para qué? Para que aparezcas
en la siguiente elección de autoridades. Por eso el RENIEC constantemente va actualizando el padrón electoral, de acuerdo a la inscripción electoral que realizan los ciudadanos. ¿Me dejo entender, chicos, esa parte? Correcto. O sea, tú puedes cumplir 18 años, pero si no tienes inscripción electoral no sirve de nada, pues, o sea, todavía no eres ciudadano en ejercicio. ¿Da? Entonces, para que seas ciudadano en ejercicio, tienes que primero inscribirte, tener inscripción electoral, ¿da? Cuando cumplas tus 18 años. Eso es lo que establece la ley. Correcto. Esto fue pregunta ya de admisión. Por eso le he puesto en negrita, chicos. Mucho cuidado con esto. Una cosa es ciudadano peruano y otra cosa es ciudadano en ejercicio. Mucho cuidado en eso. En un examen preguntaron, ¿se requiere para el ejercicio ciudadano? Y las alternativas había 18, ser mayor de 18 años. En otra alternativa había inscripción electoral. ¿Cuál marcarías? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se requiere para el ejercicio ciudadano? Alternativas. Ser mayor de 18 años. Tener inscripción electoral. ¿Cuál marcarías? Inscripción Inscripción electoral. Claro, la respuesta es inscripción electoral. Pero si te preguntara, ¿son ciudadanos los peruanos? Alternativas, que tienen inscripción electoral o mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Mayores de 18 años. Mucho cuidado en esa parte, chicos. Ya fue pregunta de admisión. Es ahí donde muchos se equivocan. Confunden mayoría de 18 años con inscripción electoral. Para que tú tengas la ciudadanía en ejercicio, no basta con que tengas 18 años, sino tienes que tener inscripción electoral. ¿Qué quiere decir esto? Concurrir, ir al RENIEC a tramitar tu documento para que aparezcas en el padrón electoral. ¿Correcto, chicos? ¿Queda claro ese punto? Listo. Vamos a ver ahora lo que es la participación ciudadana. ¿Da? Participación ciudadana. Algo me late, chicos, que esto va a ser pregunta en este examen. ¿Da? Algo me late. No sé, tengo corazonadas así, chicos. ¿Da? Tengo esas corazonadas. Cuando estoy haciendo clases, por ahí siempre hay una corazonada y me dice, ¿no? Mi mente me dice, esto va a venir en el examen. Y parezco brujo de verdad. Viene en el examen y los chicos me dicen, profe, ¿usted ha planteado la pregunta? No, pues si no es, ya les digo por experiencia, porque ya he visto en exámenes pasados. Y hay preguntas que se repiten de exámenes pasados. Entonces, una corazonada que tengo es que esto les va a venir en el examen. Así que atentos en esta pregunta. Y si les viene, no me digan, pues, brujito, cuidado por ahí. No, el profe ha planteado el examen. Habrá visto en su bola de cristal qué pregunta iba a venir. ¿Sí? Nada, cuidado. No, no es eso. Sino que el marciano, pues, desde Marte, me manda, pues, esas, como se dice, esas corazonadas, pues. No sé si el marciano estará ahí. A ver, marcianito, ¿estás ahí? Hola, hola muchachitos. Muy buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Hola, hola. Muy bien. ¿Qué tal, jovencitos, señoritas? El día de hoy he estado muy agitado porque el profesor me ha dado mucho trabajo. Tenía que armar sus materiales, sus fichas, sus preguntas. Y este profe ni siquiera me paga. Me hace trabajar bastante y ya me siento cansado. Quiero descansar, darme mis vacaciones, pero tenemos que seguir trabajando. Los terrícolas nos explotan demasiado a nosotros los marcianitos. No sé qué va a ser de mi vida,
Pero a seguir trabajando, a seguirle dando duro, 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 duro. A seguir estudiando, muchachos. Yo sé que ustedes van a ingresar en esta oportunidad. A seguir estudiando, a seguir triunfando. Buenas noches con todos. Muy bien, marcianito. Este marciano, miren, estamos hablando de la ciudadanía y empieza a quejarse este marciano. Pero él no es pues ciudadano peruano, él es ciudadano de Marte. Entonces no hay ningún problema, no podemos seguirlo explotando al marcianito. Muy bien, hablamos chicos ahora de la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana, como su nombre dice, es cuando el ciudadano va a participar. Puede ser en la vida política del país, o sea, en la parte política, puede también tener participación en la parte económica o también en la parte social. Entonces, para ejercer estos derechos es necesario tener en cuenta la calidad del ciudadano. O sea, que el ciudadano alcance una calidad de vida, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Que el ejercicio de la ciudadanía se inicia con la inscripción electoral, ¿no? Lo que les decía anteriormente. Para ser ciudadano en nuestro país solo se quiere dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Ser peruano de nacimiento o también por adopción y ser peruano mayor de 18 años. Esos son los dos únicos requisitos. Entonces, si tú quieres tener participación ciudadana, tienes que tener inscripción electoral. ¿Qué se necesita para eso? Que hayas nacido en el Perú, o sea, seas peruano de nacimiento. A eso cuando lleguemos a la parte de la nacionalidad se le llama también el jus, es jus solis, derecho de suelo, que hayas nacido en el suelo peruano. O también tenemos el jus sanguini, derecho de sangre. En este caso, que tu padre o madre sea peruano. No el caso de la Pádula, por ejemplo, él no es nacido en el Perú, él nació en Italia, pero adquirió la nacionalidad gracias a su madre. Su madre es peruana, su padre chileno y él italiano. Por ende, él es peruano gracias a su madre. ¿Correcto? Entonces, el requisito para que puedas inscribirte en el RENIEC es ser peruano de nacimiento y ser mayor de 18 años. Pero para eso tienes que inscribirte, tener una inscripción electoral. ¿Correcto? La ciudadanía es la condición jurídica y política que te da el Estado. ¿No? Recuérdate eso. Condición jurídica y política. A ver, profesor, no estoy entendiendo esa partecita. A ver, mira Marcianito. Mira Marcianita por aquí. Vamos a explicarlo esto. A ver, atentos. ¿Qué cosa es una condición jurídica y qué cosa es una condición política? Eso quién lo adquiere, el ciudadano. ¿Correcto? ¿Estamos? Entonces vamos a explicar ahora cómo se adquiere estas condiciones. Por ejemplo, a ver, vamos por aquí. El Estado toma en cuenta un vínculo con el ciudadano, con la personita. Aquí está. Este marcianito, como ciudadano, ya llegó en este caso, a tener sus 18 añitos. Tiene 18 años. Ese es un requisito. ¿Cuál había sido el otro requisito? Inscripción electoral. No. Nacimiento en el Perú Ahí o está. Ser adopción peruano de Nacimiento. Ahí está. Que haya nacido ¿dónde? En el en el Perú. Perú. Claro, ser peruano de nacimiento. ¿No? Listo. Son los dos requisitos. O también por opción. ¿No? Ser peruano de nacimiento o por opción.
Entonces ya cumple con esos requisitos. Luego que viene, como ya cumple, este señor se va a ir al RENIEC y en el RENIEC va a hacer qué cosita, su inscripción electoral. ¿Ya? Va a realizar su inscripción electoral este marcianito. ¿Ya? Al realizar su inscripción electoral, este marcianito, este ciudadano, va a empezar primero a tener un vínculo ¿con quién? Con la Constitución. ¿Por qué? Porque desde el momento en que se convierte en ciudadano en ejercicio, va a reconocer todo lo que dice la Constitución, sus leyes, sus normas, sus principios, todo. Y si este señorcito no lo cumple, ¿qué cosita le cae? Una sanción. ¿Correcto? Listo. Ese es un primer vínculo. Una vez que este marcianito ya tiene un vínculo con la Constitución, su segundo vínculo se va a darse ¿con quién? Con el Estado. Este señorcito va a decir, no, mi Estado es el Estado peruano, por ende le merezco respeto. Entonces, el primer vínculo ¿con quién se da? Con la Constitución. El segundo vínculo ¿con quién se da? Con el Estado. ¿Correcto? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Con quién se da el primer vínculo del ciudadano? Con la Constitución Con la política. Constitución. ¿Y el segundo vínculo? Con el Estado. Con el Estado. Ahora la preguntita. Cuando el ciudadano tiene un vínculo con la Constitución, a eso se le llama vínculo jurídico. ¿Por qué? Porque el ciudadano se está comprometiendo a reconocer todo lo que tiene la Constitución, sus leyes, sus normas, sus principios. Y si él comete algún error, hay una sanción. Ese es el vínculo jurídico. Entonces, si en tu examen te preguntan, ¿qué vínculo tiene el ciudadano con respecto a la Constitución? Vínculo jurídico. Vínculo jurídico, correcto. Punto para ustedes. Estrellita para ustedes. En cambio, cuando el ciudadano se relaciona con el Estado, va a ejercer un vínculo político. ¿Por qué? Porque va a elegir a sus autoridades, va a ejercer sus derechos políticos. Entonces, si en tu examen te preguntan, ¿qué vínculo se da de la relación del ciudadano con el Estado? Vínculo político. Vínculo político. ¿Queda claro ese punto, chicos? Sí, por hacer. Listo. Entonces, ahí estamos viendo lo que es esta parte. Estamos viendo ahí lo que decía aquí. ¿No? Lo que decía ahí. Condición jurídica y condición política. ¿Cuándo se da la condición jurídica? Cuando existe un vínculo entre quién? De la persona y la Constitución Ciudadano política. y la Constitución. Entre el ciudadano y la Constitución. ¿Y cuándo existe la condición política? Ciudadano Vínculo entre el y ciudadano Estado. y el Estado. Exacto. Entre el ciudadano y el Estado. ¿Difícil o fácil? ¿Cómo lo han visto? Facilito, ¿no? Facilito, pero es importante que lo entiendas. Si no lo entiendes así, no vas a saber pues cómo responder. Por lo general, el curso de cívica tiene que ver mucho con la interpretación que se tiene con respecto a la Constitución. Si sabes interpretarlo, vas a entender el curso. Si no sabes interpretarlo, es ahí donde vas a tener problemas. Si se han dado cuenta, la mayor parte del contenido del curso de cívica está en la propia Constitución. ¿Correcto? Entonces, eso es importante, tener buena interpretación de la Constitución. Muy bien, vamos entonces con el siguiente aspecto. Se adquiere también, dice, una persona al cumplir los 18 años de edad. Pero recuérdate, te dije de antes, puedes tú cumplir los 18 años, pero si no te inscribes, ¿serás ciudadano en ejercicio? No. No. No, eso tienes que tener mucho en cuenta.
Entonces, el ciudadano tiene capacidad de participar en la comunidad a través de acciones que tengan que ver con la autorregulación de manera pacífica y responsable, siempre buscando el bien común. Lo que de aquí te puede venir, lo que ya te dije en tu examen, es esta parte de aquí y esto de aquí, la condición jurídica y la condición política. Eso te puede venir en tu examen. Así que mucho cuidado en ese punto. ¿Correcto, chicos? ¿Queda claro ese punto? Muy bien, vamos con el siguiente. Hablamos ahora de los derechos políticos. Los derechos políticos en la Constitución del Perú. La Constitución política vigente del 93 introduce los derechos de participación y control. Participación y control ciudadano. Aquí, el artículo 2, inciso 17 y el artículo 31. Por ejemplo, el artículo 30 habla de los requisitos de la ciudadanía. Dice, ¿no? Son ciudadanos los peruanos mayores de 18 años y para el ejercicio de ciudadanía se requiere la inscripción electoral. Pero hay formas en cómo el ciudadano puede controlar al gobierno. Por ejemplo, habrán ustedes escuchado de la revocatoria. Ahora último, por ejemplo, querían revocarlo a quién, al actual alcalde del Cusco. ¿Quién es el actual alcalde del Cusco? No es Salcedo. No, Werner Salcedo es el gobierno regional. ¿Quién es el alcalde del Cusco? A ver, jovencitos. Pantoja. Claro, el general en retiro, ¿no? El general Pantoja. Él es el actual alcalde del Cusco. Ahora último, por ejemplo, ha pasado por un proceso de revocatoria, querían revocarlo. ¿Ya? Eso, por ejemplo, es un control ciudadano. O sea, es cuando los ciudadanos controlan a las autoridades, cuando, digamos, no están ejerciendo bien sus funciones. Entonces, ahí se puede dar el control ciudadano a través de la revocatoria de autoridades, por ejemplo. Entonces, cuando un funcionario público, una autoridad pública del Estado, no cumple con sus funciones, la población tiene derecho a poder generar un control ciudadano. ¿A través de qué? La revocatoria de autoridades. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Correcto? Muy bien, continuamos. Entonces, la participación ciudadana en asuntos públicos. Ajá. Por ejemplo, todos nosotros como ciudadanos, lo que dice el artículo 31, ¿no? Este artículo ha sido modificado por ley 28480, publicado el 30 de marzo del 2005. ¿Qué dice? Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. A eso se le llama derecho de participación ciudadana, ¿no? Entonces, por ejemplo, un asunto público es el derecho de voto, ¿no? Una cosa es voto y otra cosa muy diferente, sufragio, ¿no? Mucho cuidado ahí. Algunos piensan que voto y sufragio es lo mismo. No es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, el derecho es la acción al voto. El voto es la acción. Por ejemplo, aquí el voto, ya hemos dicho de antes. ¿A partir de los cuántos años se inicia de manera obligatoria? 18. Desde los 18. ¿Hasta los cuántos años es obligatorio? 70. Hasta los 70. 70 añitos. ¿No? De ahí para adelante, ¿cómo había sido el terminito? Facultativo. Facultativo. Exacto. De los 70 para arriba ya es facultativo. ¿Por qué hemos dicho facultativo? Porque las personas ya pierden sus facultades de los 70 para arriba. La pregunta es, ¿ustedes llegarán a los 70 años? Yo me calculo llegar más o menos hasta los 65, así veo que va a ser mi vida.
No sé si llegaré a los 70. Peor, pues ustedes llegarán a los 70, ustedes tendrían que alimentarse de manera saludable, tener mucho cuidado en vuestra salud, hacer ejercicio. Solo así podrían llegar a esa edad. Mi abuelo, por ejemplo, llegó hasta los 87 años más o menos. 87 años, ¿ah? Pero mi tatarabuela llegó hasta los 105 años, chicos. 105 años, ya parecía mamá Coco. Imagínense, yo todavía llegué a conocer a mi tatarabuela. 105 años. Pero mi abuelo pues era muy, como se podría decir, un ciudadano muy responsable. Llegó a sus 70 años y él quería seguir yendo a votar. Le decíamos, no, ya no es obligatorio, pero él decía, no, mi deber con mi estado, con mi patria está primero. Y se iba terco, ¿no? A votar, a pesar que le decíamos que ya no vaya. Hasta que un día no regresaba a la casa, preocupados, pues. Se había olvidado, pues no sabía cómo regresar. Felizmente por ahí los vecinos lo encontraron y lo trajeron. Es que también pues a esa edad algunos ya pierden la noción, pierden la ubicación. Por eso se dice que es facultativo. ¿Por qué? Porque ya pierden las facultades algunas personas, algunos ciudadanos. ¿Correcto? ¿Me dejo entender esa parte, chicos? Sí, profesor. Correcto. Ahora, el voto tiene sus características. Aquí vamos a ver el famoso pilso. Ya no es pilsen, ¿ah? Ahora, si quieren pilsen, también pónganle pilsen para que se recuerden los chicos de las chelitas. ¿De qué te vas a recordar ahí? De las chelas, ¿no? No sé dónde está ese mi sonido de las chelitas. Muy bien. Pilsen, pilsen, pilso, pero pilso, te vas a recordar pilso. ¿Qué significa esto? Que el voto es personal. ¿Da? Personal. El voto es personal. ¿Da? Tú no le vas a decir, pues, ¿sabes qué? A tu mejor amiga, amiga, mañana me voy a ir de viaje, te voy a dejar mi documento y me lo votas, pues. Imagínense. No puedes hacer eso. ¿Saben cómo se le llama eso? Suplantación de identidad. Es suplantar la identidad de otra persona. Y eso es un delito. ¿No? Tú no puedes hacerte pasar por otra persona. Ha habido varios casos, por ejemplo, en la universidad, donde en exámenes de admisión han suplantado. O sea, otras personas iban a dar el examen, haciéndose pasar por la persona, digamos, que era la que estaba rindiendo el examen. Y esas personas, por ejemplo, les han expulsado de la universidad, no tienen derecho ya a postular a la universidad, porque eso es suplantación de identidad, pues. Y el voto es personal, o sea, tú no puedes otorgarle tu derecho como ciudadano a otra persona. ¿Me dejo entender? Otra característica, el voto también es igual, ¿da? Igual. ¿Qué significa esto? Yo, digamos, no soy congresista y les puedo decir a ustedes, ¿saben qué? Vuestro voto de ustedes no tiene mucho valor, porque son simples ciudadanos. Pero mi voto tiene mucho valor porque yo soy congresista. Entonces, ¿podría darse eso? No se puede dar, porque hay un principio que dice que todos somos iguales ante la ley. Entonces, el voto es igual para todos. Por más que sea presidenta, por más que sea congresista, el voto de un presidente, de un congresista, es igual que el voto de cualquier ciudadano. Por eso decimos que es igual. ¿Se entiende, chicos? También decimos que el sufragio es libre.
es libre. Pero profesor, si ahorita nos ha dicho usted que es obligatorio desde los 18 hasta los 70, ¿por qué ahora nos dice que es libre? Cuando decimos que es libre, no toma referencia en este caso a la edad, sino toma referencia en este caso a la decisión, al poder de decisión. O sea, tú puedes decidir libremente a quién apoyar. Si es al partido del CUI, si es al partido de la pala, si es al partido del cajoncito. O sea, tú tomas la plena libertad. A ver, por ahí alguien me ha escrito. Me dice, a ver un ratito. Profe, no le escuché bien. ¿Cuál era la diferencia entre voto y sufragio? Ya, ahorita lo vamos a ver eso. Estamos viendo primero el voto. ¿Da? Ahorita lo vemos ese punto. Entonces el voto es libre, pero libre no en cuanto a la edad para poder votar, sino libre en cuanto a la decisión. ¿Da? Libre en cuanto a la decisión, o sea, en cuanto a quién vas a tú elegir, ¿da? ¿A quién eliges para que sea autoridad? Entonces, ahí es libre. También decimos que el voto es secreto, la S de secreto. El voto es secreto. ¿Saben qué pasó ahora último? ¿Se recuerdan a este señor que fue alcalde de San Jerónimo? Señor exalcalde, ¿no? De San Jerónimo, Alber Arenas. Este señor se postuló pues para ser alcalde del Cusco. Y en pleno proceso electoral, en plena elección, ¿qué hizo? Sacó su cédula de sufragio y mostró a la prensa, mostró a los canales de televisión. Eso, por ejemplo, es un delito. ¿Da? Porque el voto es secreto, o sea, él no tiene por qué mostrar por quién ha votado. Si es por él mismo, igual no tiene por qué mostrar eso, porque el voto es secreto. Entonces, para eso hay una cámara secreta, donde tú entras y nadie te ve ahí, y tú ahí eliges, ¿no? Haces uso de tu poder de decisión. Por eso se dice que el voto es secreto, ¿correcto? Y por último decimos que es obligatorio. Obligatorio. ¿Hasta los cuántos años es obligatorio, hemos dicho? 70 años. 70 años. Hasta los 70 años. Hasta los 70 años. Esto ya fue pregunta de admisión. Reconozca las características del voto. Y tenías que buscar eso en tus alternativas. Personal, igual, libre, secreto, obligatorio. ¿Cómo te recuerda el famoso Pilso? ¿Queda claro ese punto, chicos? Listo. Ahora, estábamos por ahí mencionando, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre voto y sufragio? Ahí está. ¿No? Dice derecho a elegir y ser elegido libremente. En este caso a nuestros representantes. Miren, el derecho al voto es la acción. Derecho al voto es la acción. O sea, que tú vayas como ciudadano y ejerzas esa participación. Vayas al lugar, busques, digamos, dónde te toca votar, entres al lugar, hagas todo el acto de votación. Ese es derecho al voto. En cambio, el sufragio es qué organismo lo lleva todo ese proceso y cómo lo lleva y cómo actúas tú frente a eso. Eso es el sufragio. Ahora, el sufragio, recuérdate que es universal. ¿Da? El sufragio es universal. Claro que el voto y el sufragio van de la mano, los dos. ¿Da? Van de la mano. Es participar en la fijación, la orientación política nacional. ¿Correcto? A los candidatos. Para elegir a los parlamentarios, que son los congresistas, para elegir, en este caso, a funcionarios con cargos públicos, votando las cuestiones que se someten entre ellos. Entonces, lo que les decía de antes, el derecho al voto es
personal, libre, secreto, igual, obligatorio, irrenunciable, ¿da? Y universal. Esas son características del derecho al voto. ¿Hasta los cuántos años eso puede ser de manera obligatoria se vota? 70 años. Hasta los 70. De los 70 para arriba ya es Facultativo. facultativo. Esto ya fue pregunta de admisión, por eso está en negrita. Mucho cuidado, ¿da? Aquí los ciudadanos están en goce de su capacidad civil, ¿da? Están haciendo uso o goce de su capacidad civil. ¿Correcto? Ahora, un voto puede ser nulo, punible, tomando en cuenta actos que prohíban el límite del ciudadano en el ejercicio de sus derechos. Así como también, por ejemplo, hay votos en blanco, votos nulos, votos viciados. ¿Da? Por ejemplo, digamos, en tu cédula te va a venir siempre un cuadrito así, donde puede estar, digamos, el rostro o la imagen del candidato. O también puede estar el símbolo de su partido, el lapicito, por ejemplo, ¿no? De Pedro Castillo, ahí está. Si digamos, yo enmarco de esta forma, miren, fíjense, yo he elegido de esta forma. ¿Cuenta ese voto o no? No, ¿Cuenta o no cuenta ese voto? Sí, profe. no, ¿Qué No, dice? profe. ¿Cuenta? no. No. Sí cuenta. ¿Saben por qué? Porque la intersección de la cruz o de la X está dentro del No. recuadro. ¿Correcto? Chicos, ¿se entiende esa partecita? Sí, profesor. Pero, ¿qué hubiera pasado si, digamos, la intersección no hubiera estado dentro del cuadrito, sino fuera? ¿Cuenta ese voto o no? No. No cuenta. No cuenta. Yo estuve, por ejemplo, como se podría decir observador durante 3 años del Jurado Nacional de Elecciones. Y nos llegaba cada caso en el que los ciudadanos, sobre todo, ¿no? Las organizaciones políticas reclamaban, decían, no, ese voto, luchaban ahí entre partidos. No, ese voto sí es válido, empezaban en este caso. Como jurado tú tenías que darle una respuesta. Entonces ahí se les hacía entender, ¿no? O sea, ellos creían de que suficiente bastaba con que, digamos, haya una línea dentro del recuadro, pero no es así. Tenía que haber la intersección dentro del recuadro. Entonces, eso, por ejemplo, ya es un voto que no cuenta a favor, digamos, de un candidato. Entonces, ahora, un voto en blanco es dejarlo en blanco todo, no anotar nada, no escribir nada, eso es voto en blanco. Voto viciado es que alguien ponga, ¿no? En la cédula, fuera los corruptos, ponga ahí su frase. Es un voto viciado, ¿correcto? Esas son algunas formas de sufragio o voto. Ahora, el derecho al voto a la mujer. Inicialmente las mujeres no votaban. No votaban inicialmente. Esto se reconoce, el derecho al voto, en las elecciones municipales todavía por la Constitución de 1933. Es aquí donde por primera vez en las elecciones municipales de 1956 se reconoce el sufragio femenino o derecho al voto de la mujer. Y en 1962 participó por primera vez
en una elección presidencial y de congresistas. ¿Correcto? ¿Queda claro ese punto, chicos? Sí, profe. Entonces eso toma, por ejemplo, el derecho al voto de la mujer. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón, chicos. ¿Con qué gobierno se consigue la promulgación de la ley para el sufragio femenino? Si te preguntaran eso en tu examen. ¿Podría, profe? Claro, con el gobierno de Manuel Apolinario Odría. Es con quien se va a reconocer de manera formal el sufragio femenino a través de una ley. Y esta ley permite a las mujeres mayores de edad a ejercer el derecho a elegir y también ser elegidas. ¿Correcto? Entonces, chicas, ya saben a qué presidente tienen que agradecerles por haberles dado ese derecho. ¿Correcto? El derecho a el voto. ¿Correcto? ¿Queda claro ese punto, chicos? Muy bien. Y cerramos la clasecita de hoy día con esta parte. ¿Da? Hasta ahí. Mañana vamos a resolver algunos ejercicios de este tema. Mañana cerramos, terminamos en este caso con el tema de derechos civiles y políticos y un banquito de preguntas. Y con eso estaríamos cerrando ese temita. ¿Da? Entonces, mañana sí vamos a conectarnos un poco más temprano. ¿Da? Hoy día trabajamos hasta aquí porque tengo que descansar temprano. Mañana tengo que irme temprano al trabajo. A ver, vamos con la evolución del voto, chicos. El voto ha pasado por diferentes procesos, ¿no? Dentro de su evolución. Por ejemplo, en la Constitución de 1823 se consideraba al peruano casado o mayor de 25 años, pero que sepa leer y escribir. Solamente si tenía la edad de 25 años y sabía leer y escribir, podía ejercer el derecho al voto. Y también tenía que tener una profesión conocida. Solo así podía ejercer el derecho al voto. Ahora hasta los analfabetos votan por derecho, pero en esta constitución decía, no solo podían votar los que sabían leer y escribir y tenían la edad de 25 años. Entonces, ¿a partir de qué edad con la constitución de 1823 se reconoce el ejercicio, en este caso la capacidad de ejercicio? A partir de los 25 años. O sea, ya madurito podía sufragar. ¿Correcto? Hoy en día a los 18, un poquito más antes. Esa era la diferencia. La Constitución de 1826, además de extranjeros casados con peruanas, que habrían en este caso recibido la carta de ciudadanía, podían también tener derecho al voto. ¿Da? En este caso extranjeros que han sido casados con peruanos, ¿da? Con peruanas. Eso tomaba en cuenta la Constitución de 1826. La Constitución de 1839 tomaba en cuenta también realizar el pago de una contribución. O sea, para votar tenías que pagar una contribución al Estado. ¿Correcto? Imagínense si regresa esto. Tendríamos que pagar para votar. Si se paga ahora por no votar, tú no vas a votar, tienes que pagar
una multa. Y la multa es de acuerdo a la circunscripción o jurisdicción. Por ejemplo, ¿no? La multa en la ciudad es un poco más elevada con respecto al ámbito rural. Por eso toma mucho en cuenta la contribución en cuanto a su jurisdicción o el lugar. La de 1856, bajó la edad. Ya no era mayor de edad cuando una persona llegaba a los 25 años, sino aquí a partir de los 21 años. Entonces, ¿quiénes podían votar aquí? Los casados. Solo los casados podían sufragar. El voto era directo. Luego está la Constitución de 1860, agrega el pago de una contribución al tesoro público y también saber leer y escribir para poder sufragar. La Constitución de 1877, ya la de 67, reconoce para sufragar a los mayores de 21 años emancipados, o sea que tengan ya su patrimonio fraccionado. La Constitución de 1920 reconoce con derecho al voto a los mayores de 21 años y a los casados. La Constitución de 1933 a peruanos varones mayores de edad de 21 años, casados mayores de 18 años y a los emancipados, así como también a los que saben leer y escribir. Es aquí donde se da ese requisito que era obligatorio hasta los 70 años y esto se ha mantenido. La de 1956 se reconoce el voto de las mujeres, la ley del año, con el gobierno ¿de quién hemos dicho? ¿Quién reconoció el derecho al sufragio femenino? Odría. De Odría, Manuel Apolinario Odría. Luego la elección de 1980 reconoce el voto de los analfabetos y reconoce también lo que estableció la Constitución de 1979. Luego tenemos la elección del 2006. Ahí se reconoce el voto de los policías y militares, ¿no? En la ley del año 2005. O sea, la ley se reconoce el 2005, pero empezaron a ejercer ese derecho a partir del 2006. ¿Correcto? Esas vienen a ser el proceso, cómo ha ido evolucionando el sufragio, ¿no? El derecho al voto que tenemos. ¿Correcto? ¿Queda claro hasta ahí, jovencitos? Sí, profe. ¿Alguna duda, consulta, pregunta que tengan hasta ahí? Muy bien, jovencitos. Creo que no hay dudas, no hay preguntas. El material les voy a enviar por nuestro grupo de WhatsApp. ¿Da? Entonces por ahí les voy a compartir el material. Ahorita nos hemos quedado solamente en esta parte, ¿da? En el sufragio. Todavía nos falta terminar lo que es el enfoque constitucional legal, derecho de la participación ciudadana y derecho del control ciudadano. Eso todavía nos falta, ¿da? Para terminar ese tema. Entonces, eso mañana lo vamos a concluir, ¿correcto? Muy bien, chicos. El día de hoy nuestra clasecita sería hasta ahí. Les voy a mandar el material. Mañana lo cerramos este tema y también las preguntitas, ¿no? Con relación a este tema. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Un abrazo a la distancia a todos. Bendiciones. Cuídense bastante. Y nos estamos viendo el día de mañana. Bendiciones a todos, chicos. Cuídense mucho. Espero que estén aprendiendo bastante, ¿da? Porque eso es para mí importante que ustedes aprendan sobre todo, ¿da? Muy bien, jovencitos. Muy buenas noches a todos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Cuídense. Hasta mañana, profe. Profesor, gracias.